Me llamo Mariana López, aunque todos me dicen Mari. Tengo 71 años y durante casi toda mi vida creí en algo sencillo, pero profundo. Si crías a tus hijos con amor, ellos te lo devolverán cuando lleguen los años fríos. Esa fe me sostuvo en los días de despidos en la fábrica, inviernos largos y cumpleaños silenciosos con solo un pedazo de pastel de caja. Ahora vivo sola, en la misma casa vieja que mi esposo Juan construyó con sus manos en el 78, allá en Guadalajara. Las tejas crujen cuando el viento las acaricia y las tuberías suenan como si extrañaran ser usadas. Pero es mía chirriante, agrietada y llena de alma. La carta llegó un martes. Nuestro cartero Chuy es un tipo charlatán con mejillas curtidas por el sol y una risa que parece grava. Pero esa mañana solo me la entregó con un gesto serio. Se ve importante, dijo, señalando el sobre. Sello del gobierno y todo. Esperé hasta que la tetera cantó para abrirla. Adentro un papel blanco, demasiado limpio, para una mesa de cocina, que aún olía a cebolla y aceite de limón. Leí la primera línea 3 veces, algo sobre un proyecto de desarrollo, luego expropiación, y finalmente ese número. C3, 500,000. Lo leí otra vez. Ese pedacito de terreno detrás de la casa, la tierra donde Juan sembró maíz y donde aún veo las huellas de sus botas en el polvo, lo estaba comprando el municipio. No lloré, no grité ni entré en pánico. Solo me quedé ahí con la mano en mi taza desportillada, pensando en qué habría dicho Juan. Seguro algo como: al fin la tierra pagó su deuda. Ese era su humor. Doblé la carta y la guardé en mi recetario detrás de la página del pozole. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Lupita, mi vecina que trae té de Jamaica, cuando el calor nos hincha los tobillos. Esa misma noche, mi celular se iluminó con un nombre que no veía desde Navidad. Alejandro, mi hijo, mi muchacho de manos callosas y mente inquieta. Contesté despacio, dejando que mi voz encontrara su firmeza. Hola, mamá, dijo. He estado pensando... No deberías estar sola allá. Apreté el teléfono un poco más fuerte. Podrías quedarte con nosotros un tiempo. Sofía y los niños estarían felices de verte. Ya es hora de que dejes de vivir tan lejos. Y así sin más, dije que sí. Porque a veces solo hace falta una voz cálida que te diga ven a casa. Aunque ya no sepas qué significa hogar. No empacé mucho. Solo una maleta café con un cierre roto y un asa de tela descolorida, la misma que Juan y yo llevamos a Puerto Vallarta para nuestro aniversario, cuando mis rodillas aún se doblaban sin quejarse. Doblé 3 vestidos, 2 suéteres y metí mi Biblia entre ellos como si fuera un marcador frágil. En el bolsillo lateral guardé la carta, la que tenía el número que aún no sentía real. C3 500,000. No se lo dije a Alejandro, todavía no. No porque no confiara en él, al menos no al principio. Simplemente no parecía algo para soltar por teléfono. Y la verdad necesitaba sostenerlo en mis manos antes de que alguien más decidiera qué significaba. Sofía me recogió en la terminal de autobuses en Monterrey. Manejaba una camioneta plateada que olía a toallitas de bebé y comida rápida. Llevaba el cabello recogido en una coleta tan tensa que no se movía un solo pelo. No me abrazó cuando bajé del autobús. Solo abrió la cajuela y dijo, déjame ayudarte con eso. Sonreí de todos modos. Gracias, corazón. El camino a su casa fue callado, lleno solo del leve tamborileo de las uñas de Sofía en el volante y una estación de banda sonando bajito. Miré por la ventana, viendo cómo los campos se convertían en colonias, luego en fraccionamientos con buzones idénticos. Su departamento estaba en el 3er piso, sin elevador. Sofía ofreció cargar mi maleta, pero la detuve con un gesto. No quería empezar sintiéndome una carga. Alejandro estaba en la puerta.
Se veía más viejo de lo que recordaba, más canas en la barba, más cansancio en los ojos. Me abrazó como quien intenta recordar cómo se hace. «Qué bueno que llegaste bien», dijo, con voz cálida pero apresurada. Adentro el lugar era limpio, pequeño y lleno de juguetes. Dinosaurios de plástico en el sofá, algo pegajoso en la mesa de centro. Un bebé lloró en otra habitación y Sofía desapareció por el pasillo. Alejandro señaló un sofá-cama. «Lo preparamos para ti, ma. Sábanas limpias y todo». «Es perfecto», dije, y lo dije en serio. Pero esa noche, acostada en el colchón delgado, no pude dormir. El departamento hacía ruidos distintos. El zumbido del refrigerador, el crujir de pasos arriba, el buzz ocasional del celular de Sofía iluminándose en la encimera. Y en algún momento, entre la medianoche y el amanecer, me di cuenta no solo había empacado una maleta, también había empacado mi silencio. A la mañana siguiente me levanté antes que el sol. Las costumbres viejas no se jubilan solo porque tú lo hagas. Me deslicé a la cocina cuidadosa de no despertar al bebé, ni tropezar con los juguetes esparcidos como migajas. Preparé café fuerte, como le gustaba a Juan, y encontré la única taza limpia, una con un pato de caricatura que decía «El mejor papá». Sonreí y tomé en silencio. Sofía salió unos 20 minutos después. Su bata era delgada con flores y su cara aún tenía las marcas de la almohada. «Oh», dijo al verme junto a la estufa. «¿Te levantaste temprano?» «Siempre lo hago», respondí alzando la taza. Pasó junto a mí sin sonreír. Abrió el refrigerador, sacó leche de almendra y la mezcló en un vaso como si el cuarto estuviera vacío. Ese fue el primer momento en que lo sentí, ese cambio sutil en la temperatura. No frío exactamente, solo no cálido. Más tarde ofrecí preparar la cena. Alejandro sonrió y dijo que estaría bueno. Sofía no dijo nada, solo se encogió de hombros y siguió deslizando el dedo por su celular. Hice albóndigas, ejotes y pan de elote, del tipo que derrite la mantequilla antes de que la toques. Los niños comieron sin quejarse. Sofía apenas tocó su plato. «No le gusta mucho la carne roja», susurró Alejandro después. Esa noche volví a quedarme despierta, el colchón delgado clavándose en los huesos de mi espalda. El bebé lloró cerca de las 2 de la mañana. Me levanté para ayudar, pero Sofía ya estaba ahí, su cuerpo rígido, su voz baja y cortante. «Yo me encargo», dijo. No cruel, pero definitivo. En los días siguientes me mantuve ocupada. Barrí los pisos, lavé la ropa, limpié el cajón de los trastos. Intenté ganarme mi lugar sin que se notara. No quería sentir que llevaba la cuenta, solo quería ser útil. Pero la ayuda solo es bienvenida cuando alguien la quiere. Una tarde estaba doblando una toalla cuando Sofía entró y dijo: «No tienes que hacer eso». Sonreí. «No me molesta». Asintió demasiado rápido. «Lo sé». Su voz era amable, pero el aire entre nosotras tenía algo más. Como una capa de polvo en un vidrio invisible, pero ahí. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y esa noche soñé que estaba de vuelta en Guadalajara. El aire olía a madreselva y Juan estaba arreglando el columpio del porche. No quería despertar. Ocurrió un jueves. Lo recuerdo porque el guisado estaba un poco seco y Sofía culpó al horno. El bebé estaba inquieto. Una de las gemelas derramó leche y Alejandro no dejaba de revisar su celular bajo la mesa. El ruido zumbaba como moscas, pero no me importaba. Estaba acostumbrada a cocinas llenas de alboroto. A lo que no estaba acostumbrada era a sentir que no encajaba en una. «He estado pensando», dije entre bocados de arroz. Mi voz era suave, pero la mesa se silenció como si alguien hubiera jalado un hilo. Recibí una carta del municipio hace unas semanas. Van a ampliar la carretera cerca de Guadalajara. ¿Ese terreno atrás de la casa ofrecen comprarlo? Alejandro levantó la vista dejando de masticar.
La mano de Sofía quedó suspendida sobre la charola del bebé. ¿Cuánto? Preguntó con tono neutro. C3 500,000. Alejandro soltó un silbido bajo. Eso es más de lo que pensé. Sofía se recargó en la silla. Su sonrisa llegó rápida y demasiado pulida. Vaya qué buena noticia, dijo, ya buscando su celular. Querrás ponerlo en una cuenta de alto rendimiento. Tengo un amigo que prefiero abrirla yo misma. Interrumpí con suavidad. En el Banco de Guadalajara, el que siempre he usado. Sofía no titubeó. Claro, pero si quieres comparar opciones, puedo ayudarte. Tú sabes para que no te compliques. Sonreí. Es muy amable, pero estoy bien. Alejandro miró su plato, como si tuviera respuestas. Esa noche me senté en la cocina otra vez. Misma taza. Té frío. La luz del techo parpadeaba un poco. El silencio a mi alrededor era pesado, no enojado, solo denso como niebla, que no notas hasta que te llena los pulmones. En el estante, el frasco de mermelada de durazno seguía intacto. Sellado. Pasé el dedo por la tapa. Lo había traído para compartir. Pero compartir solo funciona si alguien quiere lo que ofreces. Mis pensamientos se enredaron. ¿Me veían como familia o como un golpe de suerte envuelto en artritis y obediencia callada? La oferta había nacido del amor, pero ahora ni yo estaba segura de dónde había caído. El dinero no era el problema, nunca lo fue. Era lo que el dinero revelaba. Esa noche dormí en el sofá cama, escuchando el zumbido del refrigerador y las sirenas lejanas afuera. No soñé, solo me quedé ahí con los ojos abiertos, el corazón inquieto, porque algo estaba cambiando. Y aún no sabía a dónde me llevaría. Era justo después de la medianoche cuando desperté. El bebé no lloraba y no había sirenas afuera. Solo una tensión extraña en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Entonces lo escuché voces. Bajas urgentes viniendo del fondo del pasillo, la recámara de Alejandro y Sofía. Caminé en silencio por el corredor, aún en camisón descalza sobre la madera. Su puerta estaba casi cerrada, pero el sonido se filtraba como vapor de una tetera. Aún no ha hecho nada, siseó la voz de Sofía. Solo da vueltas al asunto. Habla como si fuéramos un proyecto de caridad que va a rescatar. Alejandro dijo algo que no logré entender. Luego Sofía, más claro. Me dijiste que se quedaría una semana, máximo 10 días. Ya van casi 3. Y no puedo respirar, Alejandro. Siempre está aquí, tocando cosas, doblando toallas como si viviéramos en un hotel, cocinando como si fuera la dueña. Silencio. Luego una frase que lo cambió todo. No necesitamos una abuela. Necesitamos esos C3 500,000. Parpadeé. Mi mano tembló contra la pared. La voz de Alejandro era más lenta, pesada. Ayuda con los niños, Sofía. Sin ella estaríamos hundidos. Sofía no cedió. Entonces que nos hundamos. Al menos tendríamos espacio. No nos va a dar el dinero así, nada más. No a menos que se detuvo. ¿Sabes qué? Olvídalo. Solo resuélvelo. Me quedé ahí un largo rato, tragando aire, como si pudiera calmar la tormenta que crecía en mi pecho. Mis rodillas se sentían débiles. Mis mejillas ardían con algo más frío que la vergüenza. Me di la vuelta paso a paso, como quien se escapa de su propia vida. Volví al sofá cama, donde la cobija aún guardaba mi forma. Me senté en el borde y miré el suelo. No lloré. Por la mañana me moví por la cocina como siempre. Hice hot cakes, jugo de naranja, limpié boquitas pegajosas. Preparé las loncheras de las niñas. Sofía me agradeció sin levantar la vista. Alejandro preguntó, ¿dormiste bien? Bien, dije. Mi voz no se quebró. Cuando se fueron, empacé lo que importaba, mis papeles, mi libretita de ahorros, mi foto gastada de Juan. Los envolví bien y los metí en mi bolsa. Dejé el frasco de mermelada de durazno en la encimera, el que nadie abrió nunca,
pegada a él una nota escrita con suavidad: «No se preocupen, se conserva bien». Esa noche, cuando el departamento volvió a quedarse en silencio, esperé. Cuando el momento sintió correcto, ni muy temprano, ni muy tarde, cerré mi maleta y bajé las escaleras con pasos suaves. Ninguna luz se encendió. Nadie me llamó. Querían el dinero, pero olvidaron algo más valioso: a mí. La calle afuera estaba resbalosa por la lluvia, cada charco reflejando el brillo anaranjado de los faroles, como si fueran monedas de cobre derretidas. Me quedé bajo el toldo de una carnicería cerrada, con la maleta a mi lado y la correa de mi bolsa clavándose en mi hombro. Olía a concreto mojado, comida frita a lo lejos y un susurro de humo de autobús que venía de quién sabe dónde. Miré mi reloj 4:12 de la mañana, todavía lo suficientemente temprano como para que la ciudad fingiera dormir. No había nadie más esperando, ni un alma. Un autobús apareció retumbando sus faros, cortando la llovizna como cuchillos gemelos. Los frenos chirriaron cuando se detuvo, cansados, metálicos, impacientes. La chófer, una mujer de mediana edad, con una gorra negra, me dio un leve gesto. Sin preguntas. Me agradó por eso. Encontré un asiento junto a la ventana a mitad del camino. Mi maleta se deslizó bajo mis piernas. Mi bolsa siguió apretada contra mi pecho. Las costumbres no se borran en una noche. Afuera la ciudad se desvanecía en fragmentos brillantes, vitrinas oscuras, gatos callejeros, letreros parpadeantes a medio iluminar. Las barredoras pasaban como fantasmas, limpiando las huellas de la noche. Mantuve los ojos abiertos tanto como pude. Cada kilómetro parecía un hilo que se soltaba del enredo que dejaba atrás. Cuando finalmente parpadeé, más tiempo que un suspiro, apoyé la cabeza contra el vidrio. Las vibraciones se colaban en mi mandíbula. Pensé que podría llorarse, pero las lágrimas no llegaron. Se habían secado la noche en que escuché a Sofía decir que no necesitaban a una abuela. En cambio, me quedé ahí sentada con la mirada perdida, el pecho firme. Ya no estaba huyendo. La última vez que tomé un autobús, así, tenía 19 años, rumbo a Querétaro, con una maleta prestada y una nota de mi madre guardada en mi Biblia. Ese viaje estaba lleno de «y sí». Este era más callado. No corría hacia un sueño nuevo, solo regresaba a una verdad vieja. En algún lugar cerca de Aguascalientes, una joven subió con un carrito de mandado y una bolsa de plástico de una farmacia. Se veía agotada. Ese cansancio que no se arregla con una siesta. El carro se aferraba a ella como si fuera el único lugar suave del mundo. Se sentó frente a mí. Nos saludamos con un gesto. Más tarde, cuando el carrito se tambaleó, le ofrecí una mano para ayudarla a estabilizarlo. Ella murmuró un gracias y asentí de nuevo. Me vi en ella. Hace 40 años con otro vestido, pero la misma mirada. Me quedé dormitando después de eso. El zumbido del motor se convirtió en una nana propia. Cuando abrí los ojos, el sol comenzaba a sangrar en el horizonte. Un dorado suave se derramaba sobre los campos de maíz. Un letrero desgastado nos dio la bienvenida: bienvenidos a Guadalajara Población, 156-200. Mi pecho dolió. No de tristeza, de alivio. Guadalajara no había cambiado mucho. Ese era el consuelo. No todo sigue adelante sin ti. Cuando pasamos por la calle de la tortillería de Don Pepe, me enderecé. Este lugar me había visto pobre, orgullosa, casada, viuda, fuerte. Y ahora me vería regresar entera. No gastada, no descartada. Mía otra vez. Guadalajara no había crecido tanto en las décadas que estuve fuera. Una nueva tienda de conveniencia estaba donde solía estar la mercería de Doña Rosa, y la iglesia de San José por fin cambió el tejado que se filtraba cada Semana Santa. Pero en general era lo mismo. Las mismas banquetas agrietadas, el mismo perro callejero
cojeando cerca de las vías del tren, el mismo aire que olía a tierra húmeda y humo de leña. El taxista, un muchacho joven, amable, callado, me ayudó con mi bolsa, pero no dijo mucho más que: «Es un buen pedazo de tierra el que tiene ahí». Asentí más por costumbre que por orgullo. La casa apareció despacio, como lo hacen los recuerdos. Fachada grisácea y deslavada. La lámpara del porche apagada desde hace años. Una contraventana colgando como pestaña torcida. Pero el roble del jardín seguía erguido, con los brazos abiertos, como si hubiera estado esperando. Me quedé en la orilla del camino de grava mirándola. Por mucho tiempo no me moví. Cuando finalmente avancé, el porche crujió bajo mi peso. Una tabla se partió. La puerta estaba dura, pero cedió. Adentro olía a papel viejo y polvo que se había acurrucado a dormir, pero era mía. Abrí las ventanas. Dejé que el aire respirara. Pasé la mano por la encimera de la cocina, por el laminado astillado y el fregadero con manchas de óxido. El refrigerador gruñó cuando lo conecté. El piso tenía una capa fina de tiempo. Me senté en la mecedora, junto a la ventana, la que Juan arregló hace años cuando una pata se soltó. Todavía chirriaba igual. El silencio aquí era distinto. No el peso tenso del departamento de Alejandro. Este era un silencio que te abrazaba, que no te pedía nada. Más tarde, ese día, desempaqué. Suéteres, pantuflas, la foto de Juan. Una nota que escribí hace años, pero nunca envié a José. La guardé en un cajón, no lista para releerla. Preparé té en la estufa parada en el mismo lugar donde alguna vez hice enchiladas para 3 niños soñolientos antes de la escuela. No lloré, ni siquiera cuando abrí las cortinas de la recámara y vi la marca en la pared donde Juan apoyó una escalera con demasiada fuerza. El duelo ya no era un río desbordado, solo una marea que llegaba con suavidad y luego se retiraba. Esa noche dormí con la ventana abierta y un palo de escoba bajo la cama, porque las costumbres no mueren fácil. Pero por primera vez en meses dormí profundo. El viento afuera sonaba como un suspiro, y por primera vez no me sentí sola. Todo comenzó con un toque en la puerta, no el golpe rápido de un repartidor, no el vecino pidiendo si podía cortar el césped por unas monedas. Este era lento, dudoso, una pregunta disfrazada de sonido. Me limpié las manos en un trapo y abrí la puerta. Ahí estaba Lucía Ramírez. No habíamos hablado en más de 20 años. El tiempo había convertido su cabello castaño en plata, encorvado un poco sus hombros y afinado su mirada. Pero era ella, mi vieja amiga, la mujer que me enseñó a estirar un caldo de pollo y a remendar unos jeans sin que se note la costura. Mariana dijo con una sonrisa suave en los labios: ¿De verdad estás de vuelta? Aquí estoy, respondí. Pasa, Lucía. Cuando cruzó el umbral de la cocina, fue como si ambas retrocediéramos en el tiempo. Observó el tapete que aún no había cambiado el frasco de azúcar roto que seguía en la repisa. Nos sentamos con café, el de ella solo el mío con canela, y dejamos que el silencio se estirara antes de que alguna lo pinchara. Anoche vi la luz del porche. Encendida, dijo: «Me dije tal vez mañana». Y luego pensé: ¿por qué esperar? ¿Por qué ahora?, pregunté con calma. Sacó un papel doblado de su bolso. La iglesia está armando una cena para los que regresan al pueblo. Cada quien lleva algo, ya sabes. Todos los nombres de siempre de Guadalajara. Quieren que algunos digan unas palabras, que cuenten algo sobre la vida aquí, sobre lo que construimos. Tomé un sorbo de café. ¿Y pensaste en mí?, asintió. Tú has vivido, Mariana. Criaste hijos aquí, pasaste por tiempos duros, enterraste a un buen hombre. Eso cuenta. Importas aquí. Esa palabra otra vez, importas. Tan sencilla, tan rara. Miré mis manos. La piel ya no es la de antes, pero aún recuerdan cada costura, cada plato,
cada abrazo que dieron. No sé si tengo algo que valga la pena decir, susurré. Tú sí lo tienes, dijo, y la gente necesita escucharlo. Me apretó la mano con suavidad, como lo hizo el día que murió Juan. Luego se levantó, alisó su falda y se fue con una sonrisa. Esa noche me senté en el porche con una libreta en las piernas. El viento jugaba entre los árboles como un canto antiguo y las estrellas eran puntos de luz en un cielo de terciopelo. Por primera vez en años, quise que mi voz llegara lejos. El salón de la iglesia olía como siempre a limón, a libros de rezos y a algo mantequilloso que siempre rondaba cerca de las mesas. No había estado frente a un micrófono desde el funeral de Juan y aún entonces apenas murmuré. Pero hoy mi nombre estaba en el programa, tercera de la última. Lucía estaba en la primera fila, asintiendo cuando la miré. Su apoyo silencioso fue todo lo que necesitaba. Cuando fue mi turno, caminé despacio, rozando el borde de cada banca al pasar. El micrófono chirrió un poco al ajustarlo. Carraspeé. No soy buena para los discursos, comencé, pero he aprendido una que otra cosa, después de 73 años, cocinando cenas, criando hijos y despidiendo a quienes amé. Una risita suave recorrió el salón. La dejé respirar antes de seguir. Cuando me fui de este pueblo, pensé que había perdido la parte de mí que valía algo. Me fui al norte, esperando ser necesaria, esperando importar. Pero aprendí algo en el silencio. Aprendí que ser útil no es lo mismo que ser querido. Un silencio profundo llenó el salón. Volví aquí con más cicatrices de las que quisiera contar, pero encontré algo esperándome: amistad, recuerdos y una paz que no encuentras en un departamento de ciudad. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No tengo consejos grandes, solo un deseo: que ninguno de nosotros espere demasiado para volver a casa, a los lugares o a las partes de nosotros mismos que olvidamos. Cuando bajé, la gente aplaudió. No por cortesía, no por compromiso, algo más hondo. Algunos hasta se pusieron de pie. Lucía me abrazó tan fuerte después que casi me faltaron las piernas. 2 días después llegó una carta, escrita a mano, con la letra cuidadosa de José. Ma comenzaba: anoche vi el video que alguien subió de tu discurso. Se lo mostré a Carla. Los dos lloramos. Sonabas tan fuerte, tan clara. No sé cómo no lo vi antes. No sé cómo te perdí de vista. Dejé la carta despacio, con el corazón lleno y temblando. Al final había escrito: si nos aceptas, nos gustaría visitarte este otoño. Carla quiere traer a las niñas. Necesitan saber de dónde vienen. Necesitan conocerte. Sonreí, doblé la carta y la guardé junto a la libreta. Ya había dicho mi verdad. Ahora por fin estaban escuchando.